Hermanos, al Señor gracias que nos permitimos poder vernos, saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saber, hermanos, que la mayoría de nuestros hermanos están bien, pero también por otro lado, saber, hermanos, que todavía hay hermanos que están enfermos, que continúan en recuperación algunos. Y hermanos, pedir entonces que sigamos orando unos por otros, que pidamos que el Señor sea guardándonos, sea dando a nuestros hermanos el alivio, la tranquilidad en sus corazones y a cada una de las familias. Pues quiero darles otra vez o recordarles de los hermanos que están enfermos y los más actuales también, unos hermanos que hemos sabido que se han enfermado. Está nuestra hermana Nelly de Romero allá en Rosarito, aún nuestro hermano Miguel, él es el esposo de nuestra hermana Nelly. Hablé con él y él está enfermo también, que aunque me decía que siente mejor, pero no, está en condiciones un tanto débiles y su esposa está en el hospital y precisamente fue entubada el día de ayer. Pues oren por ellos, hermanos, hermana Nelly Romero y Miguel Romero de Rosarito. Estamos también orando por nuestro hermano Ángel Serrano, nuestra hermana Reina, que continúa todavía en espera de lo que el Señor haga con su esposo. Y bueno, está ella, pidamos al Señor que le fortaleza. Nuestra hermana Lili, el problema de su mano. Está todavía nuestro hermano Cristian Cázares, en recuperación también nuestro hermano Manelí. De la misma manera, nuestro hermano Onésimo Pérez, que también, a Dios gracias, ya reaccionó, ya está mejor, ya puede comunicarse a nuestro hermano. También está nuestro hermano Isaac, también en recuperación, y es una lista de hermanos que tenemos, pero hermanos, hablamos con nuestra hermana Rosina. Su mami está enferma y está allá en Sinaloa. Su mami se llama Elvira Armenta, muchos la recordamos y la conocemos. Ore por ella. Nos decía que está enferma de COVID y que no ha comido, ¿verdad? Tiene sus problemas. También nuestra hermana Rosina tiene una hermana que se llama Estela Ayón, que también está enferma, y la hermana está un poco preocupada por su mamá y su hermana, que pues tienen este problemita, y ella ruega porque el Señor sea fortaleciendo. Sin duda, hermanos, mientras que algunos se alivian, hay otros hermanos que inician este problema, y pidamos a Dios que sea dándonos fortaleza, pues, y que tengamos ánimo en el Señor para orar unos por otros, para pedir, rogar que el Señor sea guardándonos en sus divinas manos, hermanos. Sigamos pues orando y motivándonos. Hable por teléfono a los hermanos. Si no lo ha hecho, hermanos, hágalo. Creo que la responsabilidad es de todos en el nombre del Señor, y que podamos saber comunicarnos sobre las necesidades que tenemos, y sobre todo, hermanos, más que nada hablarnos para saber cómo estamos unos con otros, pero también, hermanos, para comprometernos a orar precisamente por las necesidades unos por otros. También, hermanos, ore por nuestra hermana Leti Montenegro, esposa de nuestro hermano pastor Viviano, que también ha estado un poquito pues enfermita, y pidamos al Señor porque Dios sea dándole fortaleza también. Bien, mis hermanos, estamos ahí en la carta a Tesalonicenses, una hermosa carta que sin duda, hermanos, trae aliento a nuestras vidas. Una iglesia, hermanos, reciente, nuevos creyentes, una iglesia que el apóstol Pablo trabajó bastante en ella, ¿verdad? En esta iglesia fortaleció la vida de la iglesia, fundamentó la vida de la iglesia, fundamentó esta iglesia de tal manera que en medio de las tribulaciones esta iglesia permanecía fiel. El primer capítulo fue un tanto importante porque vimos precisamente el trabajo del apóstol Pablo junto con Silas y Timoteo en esta iglesia, y que sin duda el trabajo que ellos hicieron fue un trabajo hermoso en el nombre del Señor, pero también ya la palabra de Dios actuando en ellos de una manera poderosa es lo que
describe el apóstol Pablo, la palabra de Dios actuando en ellos. Indudablemente cuando la palabra de Dios llega al corazón, encuentra cabida en el corazón del hombre, la palabra de Dios transforma la vida del individuo. Y eso pasó precisamente en la iglesia en Tesalónica. El capítulo 1 precisamente habla de los frutos de la iglesia, el trabajo de la iglesia, y que además de esto una iglesia que decíamos no quedó localmente, sino que se extendió por varias áreas en Grecia, lo que fue Macedonia y Acaya, dijimos, es lo que describe el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo precisamente se encuentra describiendo esta iglesia que había precisamente trabajado arduamente en el extendimiento del mensaje redentor, de tal manera que ellos no tenían lugar en donde predicar. Pero bien, el capítulo 2 al que vamos a entrar, ¿no? Es un capítulo interesante porque habla del ministerio durante el tiempo que Pablo estuvo trabajando con ellos. Y hermanos, habla específicamente sí del ministerio y la conducta misma del apóstol junto con Silas y Timoteo, la conducta del apóstol Pablo y también de Silas y Timoteo. Y esto es algo muy importante que podamos notar. ¿Por qué motivos precisamente Pablo empieza a hablar acerca de estos detalles tan importantes sobre su vida, su conducta, mientras que él estaba trabajando con ellos? Bueno, Pablo tiene una preocupación profunda por la vida de la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver en el capítulo 2, verso 17, en donde él menciona la preocupación que él tiene por la iglesia. Por eso verá más adelante en el capítulo 3 que él, ¿verdad? Le pide a Timoteo que vaya y visite a la iglesia, conforte a la iglesia, exhorte, conforte a la iglesia con la palabra de Dios y afirme algunos detalles si era necesario a la vida de la iglesia. Él está preocupado por la iglesia porque sabía que era una iglesia reciente, nuevos creyentes en desarrollo espiritual, y aunque habían desarrollado, sin duda esta iglesia con facilidad podrían llegar cualquier individuo, ¿verdad? Y podría causar problemas dentro de la vida de la iglesia. Estos podrían ser precisamente falsos maestros que abundaban en su tiempo, ¿verdad? Hombres que creían decir que eran algo y no lo eran, como Simón en el capítulo 8 de Hechos, allá con Felipe, este hombre que engañaba a la gente y decía ser un grande, de tal manera que con sus artes mágicas engañaba a la gente, desde el más grande al más chico. Bueno, abundaban este tipo de individuos como abundaban maestros falsos del evangelio, y todos estos detalles, sin duda que Pablo le preocupaba, y le preocupaba también precisamente aquellos judíos que estuvieron en contra precisamente en contra de los creyentes, en contra de predicar el evangelio en Tesalónica. Le preocupaba porque estos individuos o judíos que estuvieron en contra de ellos y que levantaron precisamente persecución con ellos, ¿verdad? Continuaban precisamente con una campaña, ¿verdad? Para pues sencillamente perjudicar la vida del apóstol Pablo, ¿verdad? Una campaña para difamar a los enviados de Dios. Es algo interesante ver, precisamente por lo cual Pablo en este capítulo 2 es muy importante que el apóstol Pablo aclare precisamente cuáles eran sus intenciones desde el momento que él entró allá en Tesalónica. Por eso Pablo, Silvano y Timoteo tenían, dice, gran gozo en sus vidas de que el desarrollo espiritual de la iglesia tesalónica se extendiera más allá, llegando a ser ejemplo a los de Macedonia y Acaya. Los judíos, ¿verdad? Que tenían celos, tomaron precisamente lo que dice en Hechos, algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad para dañar a Pablo, a Silas y a Timoteo, al saber que
Cuando ellos salen de Tesalónica, ellos van a Berea, y cuando ellos saben que están en Berea, ellos continúan precisamente la persecución hasta allá, hasta Berea, van y lo siguen, y dice que también hicieron lo mismo. Sin duda que estos judíos, sí, se dieron la tarea de difamar a los enviados de Dios, principalmente al apóstol Pablo. Y indudablemente que el capítulo es interesante. Vamos a ver los primeros 6 versículos, porque es importante que vayamos pensando en los detalles que el apóstol Pablo habla. Dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Verso 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos, dice, avaricia. Dios es testigo. Y buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser, dice, seros carga como apóstoles de Cristo. Probablemente que Pablo habíamos dicho anteriormente que Pablo amaba a esta iglesia intensamente. Pablo amaba a esta iglesia, le tenía un afecto profundo, de tal manera que en los versículos siguientes él menciona estos detalles, ¿verdad? Él expresa precisamente el amor que ellos tienen, y él al menos da algunos detalles, algunas figuras que tienen que ver con la nodriza, la figura de un padre. Ese era el cuidado que el apóstol Pablo precisamente dio a la vida de la iglesia, con ese cuidado amoroso a la vida de la iglesia. Pero noten, porque en el verso 8 dice: tan grande es nuestro afecto, dice, por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo, dice, el evangelio de Dios, sino también, dice, nuestras propias vidas. Tan grande, dice Pablo, es nuestro afecto por vosotros. Es donde notamos precisamente el gran amor, el gran afecto amoroso del apóstol Pablo a esta iglesia. Pero indudablemente que la campaña de difamación que estaba teniendo y él alejado, a esto le traía preocupación al apóstol Pablo. De tal manera que Pablo empieza a hablar sobre estos asuntos tan importantes que tienen que ver en la vida de un líder. Escribió un hermano que escribe un libro, precisamente libro Liderazgo Espiritual, de J. Oswald Sanders, y él dice que la reputación de un gran líder aumenta con los años. Dice otra vez, hermanos, me gustó mucho esta frase del hermano Oswald Sanders: la reputación de un gran líder aumenta con los años. Y probablemente que el apóstol Pablo era un gran líder de Dios y su reputación era importante. Y aquí al parecer estaba queriendo ser difamada o difamado el apóstol Pablo. Pero no, te vamos a ver los primeros dos versículos. Dice una vez más: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo, dice, antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran tribulación. Indudablemente que el versículo 1 nos dice entonces el apóstol Pablo, y él expresa que en el momento en que ellos llegaron y predicaron la palabra de Dios ahí en Tesalónica, indudablemente que hubo resultados favorables,
¿verdad? En cuanto ellos recibieron la palabra de Dios, dice, la recibieron no como palabra de hombre, sino según es en verdad, dice Pablo, la palabra de Dios. Hubo resultados, ¿verdad? De acuerdo a la voluntad perfecta de Dios. Y Pablo menciona precisamente que en el verso 2, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, fueron ultrajados. En el capítulo 16 de Hechos, usted va a leer, si va allá a Hechos capítulo 6, Pablo está hablando precisamente de esa vez que ellos fueron a Filipos. Si usted recuerda sobre la visión del varón macedonio, en donde precisamente se le presenta y dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Precisamente el apóstol Pablo va a Filipos y desarrolla ahí precisamente la predicación de la palabra de Dios, el ministerio, pero se encuentra precisamente en el versículo del capítulo 16 de Hechos, en el versículo 16 en adelante usted va a ver por qué precisamente fueron ultrajados, por qué fueron metidos en la cárcel. Él y Silas es precisamente que una joven adivina, que tenía un espíritu de adivinación, ¿verdad? Cada día que ellos iban, dice, al templo, a la oración, esta joven iba detrás de ellos y él decía acerca de Pablo y de Silas que eran hombres de Dios. Y Pablo llegó un momento en que esto le desagradó tanto que sencillamente en el nombre del Señor, ¿verdad?, sacó ese espíritu de adivinación de esta joven mujer. Pero los amos que obtenían ganancias, ¿verdad?, a través de esta joven mujer se disgustaron, y eso fue lo que trajo que fueran perseguidos, que posteriormente fueran metidos a la cárcel, fueran golpeados. Por eso Pablo está diciendo a los hermanos en Tesalónica, haciéndoles una historia atrás, que aun cuando ellos padecieron este tipo de detalles allá en Filipos, dice, tuvimos denuedo en Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Y ese denuedo tiene que ver precisamente que Dios les dio valor, valentía, esfuerzo para continuar con el mensaje de la palabra de Dios. Y Pablo aclara precisamente algo interesante: el evangelio de Dios en medio de gran tribulación, en medio de gran tribulación. Note, porque desde Hechos, si usted lee Hechos y las cartas del apóstol Pablo, una palabra que usted va a mirar constante ahí, ¿verdad? Tribulación, ¿verdad? Tribulación. Pareciera que los creyentes lo siguen las persecuciones, las tribulaciones, ¿verdad? Y esto es algo importante para que usted y yo podamos describir, ¿verdad?, a la vida de nosotros al día de hoy, si realmente vivimos tribulaciones. Y yo creo que eso es algo que no podemos hacer algo difícil con esto, con esta expresión, porque en realidad no vivimos persecuciones. Yo creo más bien que a veces nuestras circunstancias están más basadas en términos más egoístas, ¿verdad?, que alguna tribulación por causa del evangelio de Jesucristo. Dios nos ayuda, hermanos, porque indudablemente que a veces problemas que podamos tener, ¿verdad?, no se comparan con la tribulación y constante persecución que vivían los cristianos en este tiempo. Pero note entonces que Pablo dice otra vez, Dios actuó en ellos, les dio valor, les dio valentía para entrar en Tesalónica y continuar el trabajo de la predicación de la palabra de Dios. Fuimos ultrajados, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Dios les da valentía para anunciarles el evangelio de Dios en medio de gran tribulación. Bien, vamos entonces a continuar con los versículos 3 al 6, que son interesantes. Dice en el verso 3, porque nuestra exhortación no procedió
de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar, dice el apóstol Pablo, a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Igualmente que dice Pablo que la exhortación que tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo, el mensaje de Dios, en el griego es consuelo, y el Evangelio tiene la capacidad tanto de exhortar como de consolar al creyente. ¿Sí? No tenía, dice Pablo, error, ni impureza, o fue por engaño. Que significa entonces el error, falsedad. No había falsedad, dice Pablo ahí. Y no tenía motivos impuros tampoco, note eso, ¿verdad? Porque nuestra exhortación no procedió entonces de falsedad, no tenía motivos impuros, ¿verdad? Y también dice, ni fue por engaño. No había nada oculto, obscuro, ¿verdad? Que tendría que ver con sacar entonces provecho del mensaje. De ninguna manera. Pablo dice, nuestra exhortación sencillamente no tenía intenciones de ningún tipo que no fueran las que Dios deseaba. De tal manera que entonces vemos que en el verso 4, sino que según fuimos aprobados por Dios. Eso es un pasaje interesante. Notemos el carácter del apóstol Pablo. Notemos precisamente el mensaje redentor llegando a los creyentes, ¿verdad? Según la voluntad de Dios. Pablo dice, fuimos aprobados, fuimos aptos, fuimos dignos. Y note porque dice, sino que según fuimos aprobados por la iglesia allá en Antioquía, o por otros líderes como Pedro. No, dice Pablo, nótenos porque es interesante. Fuimos aprobados por Dios, aptos, dignos de comunicar este mensaje salvador. Sí, fuimos aprobados. Y esto es un detalle interesante porque en el capítulo de Hechos vemos la conversión del apóstol Pablo. Indudablemente, ¿no? Es que si damos un pequeño recuento o historia de la vida de Pablo cuando él era Saulo, o era llamado Saulo, ¿verdad? Él tenía capacidades enormes para ser un mensajero. Pero Pablo no está hablando en esos términos, él está hablando precisamente en el momento en que el Señor, ¿verdad?, tomó a Pablo para precisamente encomendarle este hermoso mensaje. Pablo no era apto cuando él era, ¿verdad?, Saulo de Tarso, aún con todos sus créditos. Veamos precisamente rapidito ahí en Hechos capítulo 9, 2 versículos para recordar precisamente la conversión del apóstol Pablo, pero el propósito por el cual Dios toma al apóstol Pablo, ¿verdad? Ahí en Hechos 9 vamos a tener un pequeño contexto. Capítulo 9, verso 13 dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan, dice, tu nombre. El Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahí tenemos precisamente la conversión de Saulo de Tarso, precisamente Pablo, y Dios dice que yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mí. Desde ese momento
Pablo se convirtió aprobado por Dios, un hombre aprobado por Dios, digno para llevar el mensaje salvador a todos los niveles sociales. Por eso Pablo dice entonces que fuimos aprobados por Dios, tanto Silas, Timoteo, estos hombres que cooperaban con el mensaje del Señor, eran aprobados precisamente para el ministerio a los cual Dios los había llamado. Nuevamente que Pablo entonces sigue diciendo en el versículo, ¿verdad?, para que se nos confiase el Evangelio. Nota, es algo interesante también, para que se nos confiase el Evangelio. Esto habla de una gran responsabilidad que Dios le da a hombres, ¿verdad?, a hombres pecadores, que los toma para sus propósitos eternos y les confía el mensaje más hermoso para la vida del hombre. Y es el mensaje para que, dice entonces Pablo, que se nos confiase el Evangelio. Así dice, así hablamos conforme al mensaje de Dios, tal como Dios nos lo da, así hablamos. Y note, porque hace algo interesante, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, otra vez, que prueba nuestros corazones. Note, es algo importante ahí. Ellos fueron aprobados por Dios, les es confiado el Evangelio, y dice Pablo, sigue diciendo en el verso 4, no para agradar a los hombres, sino a Dios. Y ese aspecto de no agradar a los hombres tiene que ver precisamente con las características de los falsos maestros. Los falsos maestros buscan esa parte, ¿verdad?, esa parte del hombre para agradar a ellos. Los falsos maestros tienen la capacidad de dar lo que el hombre pide, y al darlos, ellos sencillamente agradan a los hombres. Pablo dice, no agradamos a los hombres, sino a Dios. En Gálatas 1:10, Pablo dice, si agradara a los hombres, no fuera, dice Pablo, siervo de Jesucristo. Vamos a leerlo rapidito ahí en Gálatas capítulo 1, en el verso 10. Dice Pablo así, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería, dice, siervo de Cristo. Siervo de Cristo. Dice Pablo, él no busca agradar a los hombres, aun cuando el mensaje pueda traer persecución, aunque el hombre no desee escuchar el mensaje, aun cuando el mensaje llegue al oído de aquel que no lo acepta y que a más de atender el mensaje salvador le crea ira, enojo, ¿verdad? Sencillamente Pablo dice, aun cuando los hombres se oponen a la palabra de Dios, yo continúo, ¿verdad?, agradando a Dios, que Él fue quien me aprobó. Dice el apóstol Pablo, no para agradar a los hombres, sino a Dios. Y note, aquí hay algo interesante más todavía, que Dios, sino a Dios que prueba nuestros, dice, corazones. Que Dios prueba nuestros corazones. Aquí hay un atributo de Dios interesante, ¿no?, que Pablo está marcando. Cuando dice que Él prueba nuestros corazones, está hablando de un Dios omnisciente. Dios conoce perfectamente el corazón del hombre, sabe las intenciones, las motivaciones que hay en el corazón del apóstol Pablo, de Silas, de Timoteo, y las intenciones y motivaciones que hay en su corazón y las que hay en mi corazón.
Veamos allá un pasaje interesante de Proverbios capítulo 12, en donde el escritor habla sobre ese detalle, hermanos, y hace alguna pregunta. El capítulo 24 de Proverbios, el escritor dice ahí en el verso 12, Proverbios 24, verso 12, dice: porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, viene la pregunta, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Y dará al hombre según sus obras. Otra vez dice, el que mira por tu alma, él conocerá, él lo conocerá. Y otro pasaje conocido por nosotros allá en Jeremías, capítulo 17, dice ahí el profeta Isaías, al menos el verso 9 y 10 del capítulo 17, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Verso 10, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según su camino. Y ahí tenemos, precisamente dice el apóstol Pablo, que Dios conoce, Dios prueba, dice, nuestros corazones. A Dios, precisamente, realmente no podemos engañarlo. Y en estos versículos que hemos visto, al menos, se dan cuenta, Dios está muy involucrado en la vida del apóstol Pablo, en la vida de su iglesia, pero en la vida de su siervo también, ¿verdad? Porque vimos entonces que Dios los aprueba, que Dios es quien prueba los corazones, ¿verdad? Vemos esos detalles interesantes. Entonces Dios prueba nuestros corazones, Él ve las intenciones y las motivaciones de nuestro corazón. De tal manera que dice entonces en el verso 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Otra vez, Dios es testigo. Es algo interesante. Nunca usamos de palabras lisonjeras. Vaya, Pablo nunca buscó halagar a los tesalonicenses. Nunca fue su motivación o fue su intención de una manera, ¿verdad?, personal, de halagarlos o elogiarlos por lo que tenían, por su prosperidad. Recuerden que Tesalónica era una ciudad muy próspera. De hecho, habla precisamente de las mujeres que se convirtieron, mujeres de distinción, griegos piadosos. Indudablemente que había gente adinerada ahí, pero Pablo no tomó eso como la oportunidad de elogiar sus logros, de elogiar su estado social o su estatus social, de ninguna manera. No usamos de esas palabras lisonjeras, no halagamos, ¿verdad?, al hombre. Y eso precisamente los falsos maestros, ¿verdad?, usan regularmente estas características o estas palabras para sacar provecho de la vida de sus oyentes. Pablo dice, nunca usamos de estas palabras, dice el apóstol Pablo. Y es importante tomar en cuenta lo que Pablo está diciendo. Y otra vez dice Pablo ahí en el verso 5, no usamos de palabras extranjeras, como sabéis, ni encubrimos, dice Pablo, avaricia, ni encubrimos avaricia, ¿verdad? Intenciones
de codicia o ganancia deshonesta, como la oportunidad para sacar otra vez provecho, ¿verdad? No había avaricia de nosotros, no nos movía esta condición humana, ¿verdad? La avaricia, de ninguna manera, no nos movía esas intenciones, dice Pablo, tampoco. Pero noten, porque otra vez Pablo dice, Dios es testigo. ¿Y quién de nosotros, hermanos, quién de nosotros regularmente ponemos a Dios como testigo sobre las conductas o motivaciones en nuestra vida? En nuestra vida. Y eso sería interesante, hermanos, para nosotros como creyentes, saber que Dios está presente a donde el creyente se mueve, Dios está presente, ¿verdad? Dice el hermano R.C. Sproul, hablando de una expresión que se hablaba en la Reforma, y él habla sobre la gran meta de la vida cristiana. Y decía R.C. Sproul, la gran meta de la vida cristiana es vivir en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para honrar y gloria. Dice otra vez, déjenme leer. La gran meta de la vida cristiana, dice, es vivir en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para honrar y glorificar a Dios. Indudablemente que el apóstol Pablo vivía esta gran meta, ¿verdad? En la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para honrar y glorificar el nombre de Dios. Note, porque Pablo dice, no encubrimos avaricia, Dios es testigo. Dios es testigo. Indudablemente, hermanos, que Dios conoce, pesa nuestros corazones, sabe las intenciones, sabe las motivaciones en nuestros corazones. Y esto es algo importante. Pablo quiere dejar absolutamente claro que durante su trabajo, su ministerio entre la iglesia tesalónica, su vida era intachable, ¿verdad? No había nada que se le podía señalar al apóstol Pablo. Bien, verso 6 dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles, dice, de Cristo, ni buscamos gloria de los hombres. Vemos otro detalle interesante, el apóstol Pablo dice, ni buscamos gloria de los hombres. Pablo no buscaba la alabanza de los hombres, ¿sí? Ni la exaltación precisamente propia de su conducta, de su reputación, de ninguna manera. Pablo no esperaba que ellos, en verdad, lo gloriaran en ninguna manera. Y si hubiese alguna intención de hacerlo, seguramente que Pablo se negaría a recibirla, porque él sabía que toda la gloria, toda la honra era para el Dios que lo había llamado. Toda la gloria y toda la honra es para Dios, el Señor de su vida, el Señor de nuestras vidas. No buscamos, dice, sí, gloria de nadie, ni de ustedes, ni de otros, ¿sí? Dice Pablo, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Esto está hablando precisamente el apóstol Pablo de que sencillamente ellos legítimamente podían, ¿verdad?, pedir ayuda, o que la iglesia les apoyara en los términos de necesidad en la vida del apóstol Pablo, porque él dice precisamente en el versículo 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos
porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Una vez que el apóstol Pablo no quería ser una carga para una iglesia naciente, floreciente, una iglesia reciente en el Señor. Y él no precisamente esperaba o usaba de su nombramiento como apóstol de Cristo para tomar precisamente provecho, aunque lo podrían hacer legítimamente como apóstol, pero Pablo sencillamente se negó a esto. Dice Pablo, ¿verdad? Lo podríamos hacer, pero el interés principal del apóstol Pablo era precisamente el fundamentar, el enseñar, el madurar, ¿verdad?, el Evangelio de Cristo a la vida de esta iglesia. Probablemente, hermanos, que vemos el trabajo del apóstol Pablo, su carácter, su vida íntegra, intachable, ¿verdad?, sencillamente en el ministerio de la iglesia en Tesalónica. Y decía, hermanos, hace rato, ¿verdad?, cómo Dios está muy metido en el trabajo, en la obra de Dios mismo. ¿Verdad? Pablo, precisamente, constantemente hablando de Dios, metiendo a Dios en todas, precisamente, su trabajo, en todo lo que tenía que ver con la iglesia, en su vida personal. Y sin duda que Pablo, para concluir, Pablo deja claro que su ministerio entre ellos fue sincero e irreprochable, que sus intenciones y motivaciones eran dirigidas por Dios, quien lo había llamado. No solamente el apóstol Pablo, sino también de Silas y Timoteo, ¿verdad?, de Timoteo. Y podemos hacer una aplicación para nosotros como creyentes, ¿verdad?, al día de hoy. ¿Cuál es la intención del apóstol Pablo? ¿Cuál fue la intención para la iglesia en Tesalónica? De proteger a la vida de la iglesia. Que Pablo, precisamente aún con esa campaña de difamación de sus enemigos, ¿verdad?, no dañaran la vida de la iglesia. Pablo deja claro para nosotros, para los cristianos, que el evangelio con el cual fuimos salvos nos fue dado gratuitamente, que no lo merecíamos por pecadores. Nos fue confiado para que lo proclamemos y exaltemos a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Pero Pablo también nos deja una lección maravillosa aquí, que examinemos nuestras conductas y motivaciones a la luz de la palabra de Dios. Lo que él decía, al menos lo mencionará 2 veces, en el verso 10 también lo menciona, hablando de la conducta del apóstol Pablo. Él dice: vosotros sois testigos y Dios, dice el apóstol Pablo, también de cuán santa, justa e irreprochablemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Igualmente, entonces, que examinemos nuestras conductas y motivaciones a la luz de la palabra de Dios, poniendo a Dios como testigo de nuestra vida. Oremos, Señor. Gracias, Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque sin duda la vida interna, nuestras vidas, nuestras motivaciones, nuestras intenciones, Señor, están puestas delante de ti. Las palabras que le diste a Samuel, el hombre ve lo exterior, pero yo veo el corazón. Sin duda, Señor, permítenos que podamos vivir, Señor, motivados por tu Santo Espíritu,
haciendo la obra tuya, pero viviendo, Señor, como creyentes. Lo que Pablo precisamente más adelante exhortará a la iglesia en Tesalónica a vivir dignamente del Evangelio de Cristo. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.